Buenos días, con mucha alegría. Sea muy bienvenido a Conexiones Hispanas, un programa que ocurre en vivo todos los martes a las 11 a.m. horario de Nueva York. Sea muy bienvenido. Usted que está escuchando ahora la repetición también no va a poder hablar con nosotros, pero usted que está en vivo puede hablar con nosotros a través de nuestro chat en radioviliardi.net o puede entrar con nosotros en vivo también por WhatsApp, más 1-302-333-9102. Estamos hoy con nuestro hermano Carlos. Dios les bendiga, hermanos. Buen día. Qué gusto volver a estar nuevamente con ustedes para hablar un poco de lo que dice la palabra de Dios y cómo podemos aplicarla a nuestra vida. Y un placer siempre estar con ustedes y contigo, hermano Darcio y Nilsa, compartiendo este tiempo. Gracias, Amén, hermano. Amén, amén. amén. Y aquí con Nilsa. Aquí juntos de ustedes para hablar más y conocer más para vivir, ¿no? Aquí vamos a cada día una aventura. Sí, de verdad que sí, de verdad que sí. Bueno, tenemos ahí un tema que estamos hablando sobre el cristiano y la política. Ya hablamos de algunos temas como ¿deberían los cristianos involucrarse en la política? Mira, una pregunta que nosotros hicimos un programa solamente con una pregunta de esta. Entonces, si usted perdió algún programa, puede ir directo en nuestro canal de YouTube, en @AVM Hispanos, y va a encontrar allá todos los programas. Hablamos también sobre Jesús por encima de la política. Hablamos también el peligro de la ideología sobre la fe. Este fue un tema bastante interesante porque la forma que estamos viendo las ideologías políticas y religiosas se avolumando en todo el mundo. Esto es muy peligroso y hablamos sobre esto. Fue un tema bastante interesante. Hablamos también sobre el papel del cristiano como ciudadano. ¿Cuál era el papel del cristiano como ciudadano? Entonces, esto, y domingo pasado hablamos sobre nuestra verdadera ciudadanía, ¿no? Esto es muy importante. ¿Cuál es nuestro verdadero reino? ¿Dónde está nuestro reino? Y hablamos también sobre el testimonio cristiano en la política. No que los cristianos no deben meterse en la política, pero deben mantener su testimonio. Un tema interesante. Y hablamos la semana pasada del peligro de la corrupción. Y hablamos que la corrupción está en todos los niveles, en todos los lugares, y de verdad vimos dentro de la palabra del Señor cómo podemos como cristianos no involucrarnos con esto. Y hoy tenemos un otro tema que es un tema puede ser un poco controverso porque de verdad vamos a hablar sobre la oración por los gobernantes. Sí, debemos orar por los gobernantes. ¿Se recuerda que Jesús habló, mira, dai a César lo que es de César? ¿Te recuerda que Pablo habla que debemos orar por los gobernantes? Entonces, de verdad, ¿cuál es el punto? ¿Hasta dónde debemos llegar? ¿Para dónde debemos ir? Y de verdad, empezamos con Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y piadosamente en toda piedad y honestidad. De verdad que, como decía este hermano, son temas a veces un poco difíciles de tratar, a veces
muchas veces no queremos mezclar la política con la fe, pero vemos en este pasaje que hay un propósito al mezclar nosotros, al tener más bien que orar por los gobernantes, y lo dice al final del versículo 2, dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces hay un propósito por el cual tenemos que orar por los gobernantes. Somos bendecidos, tenemos una vida más tranquila, más quieta. Entonces, por esto Dios pide que oremos, por esto Dios pide que hagamos peticiones de oración, de ruego por ellos, para que sean sabios, para que puedan gobernar para todos. Y el beneficio, bueno, lo tenemos todos también, porque no solamente el cristiano se beneficia al tener un gobierno que pueda darte seguridad, que pueda darte paz, que pueda darte tus derechos, sino también el resto de la población se beneficia con esto. Entonces podemos ayudar pidiendo por los gobernantes, pero podemos también ayudar para que el resto de los no creyentes sean bendecidos. Y esto es maravilloso, hermano Darcio, hermana Nilsa. Amén, amén, así es. Nosotros vamos un poco más a fondo de esto, porque no estamos batallando con las personas. Al revés, batallamos por aquello que está sobre las personas. Nosotros Correcto. vemos que orar por nuestros gobernantes no quiere decir que voy a concordar con lo que están haciendo, pero concordo que son personas, que son seres vivientes y seres que también necesitan conocer la verdad, conocer cómo es tener todos los valores de Dios para que puedan vivir mejor. Entonces, eso es de orar para que puedan reaccionar y tener conciencia de todo lo que están haciendo, ¿no? Sí, de verdad es importante porque, como lo decía al principio, no solamente van a tener más sabiduría, más discernimiento, sino que esto va a traer paz al pueblo, esto va a traer seguridad al pueblo. ¿Y a quién no le gusta vivir así? Además, como cristianos tenemos que vivir en paz con todos, tenemos que amar a todos, tenemos que respetar a todos. Entonces, esto nos haría un poco más fácil la vida también para nosotros. Sí, es tener coherencia con nuestra identidad cristiana, ¿no? Si estamos aquí para servir al prójimo, amar al prójimo, me gustaría que las personas orasen por mí también. Oraran, ¿no? Oraban por mí. Entonces, son cosas pequeñas, detalles, pero Dios nos enseña poco a poco. Y también a estos que están allá en cargo, que son como influencers y todo, que pueden hacer tanta diferencia en la vida de las personas, que ellos pueden reaccionar y tener coherencia y tener valores para hacer las cosas. Y no solo que cada yo es su reino. No, eso no sirve para la convivencia en la sociedad. Y de verdad muchas veces pensamos que, mira, ¿por qué voy a orar por ese gobierno que no estoy a favor? Y de verdad podemos entender por qué usted no quiere orar por un gobierno que usted no está de acuerdo, porque es la naturaleza humana, es esta. Pero cuando Pablo escribió a Timoteo, él escribió en una condición muy rara, una condición donde había persecución, donde cristianos eran muertos, donde cristianos eran encadenados. Era una situación un poco mejor que la de nosotros hoy, ¿eh? De verdad, aún así, él ha dicho que vamos a interceder por los gobernantes. Y de verdad esto es, si vamos a Proverbios, vemos que en Proverbios dice que cuando el gobierno reina con la autoridad de Dios, el pueblo está feliz. Correcto, te lo leo si quieres, hermano, lo mencionamos ahora. Dice, como los repartimientos de las aguas,
Así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Este es el pasaje del cual hablas, hermano, y este es el propósito también que debe tener la oración, orar por los gobernantes para que estén en las manos de Dios y hagan la voluntad de Dios, que puedan ser guiados por Dios, inclusive alcanzados por la palabra de Dios, para que sean transformados, ya que, al igual que nosotros, ellos necesitan la salvación, ellos necesitan una relación personal con Dios, ellos necesitan sabiduría y discernimiento por la responsabilidad tan importante que tienen. Entonces, esta es otra razón, pero hay otra razón aún que nos beneficia mucho a nosotros, y es que la palabra de Dios dice que tenemos que orar sin cesar. Ahora, en Timoteo dice que tenemos que orar por los gobernantes. Entonces, si lo vemos desde una forma espiritual, esto me lleva a estar delante de la presencia de Dios, me lleva a tener más comunión, más intimidad con Dios, ya que la oración es hacia Dios, es para glorificar a Dios. Entonces, mucho beneficio espiritual, hermano, mucho beneficio en nuestra vida cotidiana también, porque nos fortalecemos y podemos enfrentar las situaciones de una manera diferente. De verdad, tenemos que entender que la oración es una arma espiritual, ¿verdad? Es el método que el Señor nos da para hablar con Él, y tenemos la autoridad para orarnos. Y el Señor nos da esta autoridad. Ahora, eso no significa que vamos a orar y va a cambiar todo el gobierno. Así como la palabra del Señor dice que los reinos y los reyes y los dirigentes están en las manos de Dios, eso significa que Dios permite las cosas, permite para que el pueblo pueda acercarse más a Él. Entonces, aunque parezca difícil, aunque nosotros no podemos estar a gusto con este o aquel gobernante, con este o aquel alcaide, no. Aunque podamos no estar a gusto, debemos estar orando por ellos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo habla y va a hablar con él y va a poder convencerlo. Pero pastor, si él no convence, mira, ese no es mi problema, ese es el problema de él. De verdad, mi problema es orar, interceder por ellos y ponerlos en nuestras oraciones. Y vemos que Pablo habla con mucha propiedad, alguien que estaba por arriba del gobierno y después estaba encadenado y fue perseguido, y mira, tuvo grandes problemas y murió asesinado por la política local. Entonces, de verdad, aún él nos enseña que debemos orar por los gobernantes. Y eso nosotros vemos mucho en las historias de la Biblia, de todo que ha pasado, y las personas cada vez más, cuando tienen persecución, más están cerca de Dios, porque Dios nos da la promesa que aquí vamos a tener de todo y aquí vamos a estar tranquilito. No, recordamos a todos que nosotros aquí estamos en el mundo de Satanás. Él quiere venir y como romper nuestra alianza con Dios. Aún más todas las cosas que se pasan, nosotros tenemos que aferrarnos a Dios mucho más, a todo momento. Entonces, tiene reinos que son poderosos, se cayeron. Tiene reinos que se levantaron con todo, pero se cayeron. Pero nosotros tenemos la seguridad que el reino de Dios que está adentro de cada cristiano, esto sí tiene que mantenerse, porque vamos a estar por toda la eternidad. Eso es tremendo. Y de verdad, lo que pasa muchas veces es que nosotros estamos listos
para hacer un reclamo. Sí, Siempre prontos para hacer un reclamo. Ay, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Y nem siempre estamos tan listos y prontos para orarnos, ¿no, hermano? Sí, de verdad, me quitaste la palabra de la boca, pero la verdad es que necesitamos un cambio de pensamiento, un cambio de testimonio, un cambio de vida. Y este cambio solamente lo puede traer Dios. Ahora, esto es interesante porque cuanto más me acerco yo a Dios, cuanto más permito que sea Dios quien me muestre lo que debo de hacer, cómo debo de vivir, cómo debo de comportarme, cómo debo de hablar, las cosas que pasan a mi alrededor las veo desde una perspectiva diferente, y muchas veces aquello que me parecía grave, que me parecía peligroso, lejos de pasar indiferente ante mí, me pongo a orar porque me preocupa que otras personas sean dañadas, porque me preocupa que otras personas tomen decisiones que las alejen de Dios. Entonces todo está alrededor de la obediencia a Dios, alrededor de la obediencia a las autoridades, de la obediencia al Espíritu Santo, de la obediencia a las leyes, y del amor que tenemos a Dios, porque en Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17 dice que Dios creó todo, dominios, tronos, gobernantes, autoridades, todo fue creado por Él, y todo lo que Dios creó tiene un propósito. Entonces, tenemos que empezar a ver las cosas a nuestro alrededor, la creación de Dios, nuestras ciudades, nuestros gobernantes, nuestras autoridades, de una forma diferente, porque están para el servicio del pueblo, para corregir lo malo, no para castigar lo bueno. Simplemente que tenemos que orar para que ellos tengan el discernimiento, la honestidad, y puedan llevar su trabajo de una forma que no solamente a ellos les haga sentir bien, sino que también glorifique a Dios. Y esto es importante. Sí, debemos nos posicionar como cristianos de saber que la oración abre puertas de transformación, abre puertas tremendas. La oración es Amén. muy poderosa, ¿no? Ayuno y oración son las armas espirituales que tenemos para luchar contra todas las cosas malas que ocurren a nuestro alrededor. Ahora, de verdad, aunque no me guste de este político, de aquel político, de este gobernante, de este alcalde, de este gobernador o que sea, aunque no me guste de él, aunque no estoy de acuerdo con sus posiciones, yo tengo que orar por él. Yo necesito orar por él. ¿Por qué? Porque tenemos lo Espíritu Santo que puede transformar vidas, lo Espíritu Santo que puede actuar, lo Espíritu Santo que puede remover todo lo engaño, toda la cosa mala que puede tener en el corazón del ser humano. Y no solamente por las autoridades, pero también para nuestro vecino, para nuestros amigos, para personas, aunque no conozcamos, es importante orarmos por ellas. Y de verdad, me gustaría saber o qué opina usted. Si usted tiene una opinión diferente de esta, hable con nosotros. Entre en el chat de radioviniardi.net y hable con nosotros. O llámanos en WhatsApp, por texto o por voz, como quiera. Llámanos en WhatsApp, mais 1-302-333-9102. De verdad, es un tema bastante difícil porque orar por nuestras familias, por personas que amamos, es fácil. Ahora, orar porque nosotros no estamos de acuerdo es difícil, ¿verdad? y la palabra también nos habla, ¿no? ¿Qué valor tenemos si solo agradamos a las personas que nos aman, que nos quieren? Pero mucho más
tenemos un propósito aquí en la tierra. Bienvenido al mundo todos, estamos aquí, no tiene salida, pero la salida sí tenemos, de hablar de Dios, de hablar del amor de Dios. Pero mucho antes de hablar, tenemos que vivir. Así es. Hemos hablado ya en los programas anteriores acerca de, especialmente lo comenté yo acá en Estados Unidos, como muchos hombres de Dios han caminado con gobernantes en diferentes estados, en el país mismo, y son hombres que dan consejos sabios, son hombres que en cada reunión que tienen ellos oran para que los gobernantes sean sabios, para que los gobernantes tengan discernimiento. Entonces, tenemos una oportunidad cuando oramos por ellos, una oportunidad para que el reino de Dios se les muestre a ellos, pero también para que el pueblo entero sea testigo de que cuando el pueblo de Dios ora, Dios escucha la oración y cambia las cosas, da orden, da guía y da bendición. Entonces esto es importante. Tenemos que entender todo el contexto que abarca el orar. Como decía Nilsa, no solamente nos vamos a limitar a orar, sino tenemos que ver también que es una batalla espiritual, es una oportunidad para acercarnos a Dios, pero también es una oportunidad para testificar, para que Dios sea conocido por los demás. Entonces, tenemos que seguir orando en todo momento, aunque estemos de acuerdo o en desacuerdo, ya que este es un problema grande también hoy en día, ya que hay una división enorme en cuanto a la política, aún con aquellos que no son creyentes. Si la hay con los creyentes, imagínense con aquellos que no son creyentes. Entonces creo que no debemos de perder la dirección, hermano Darcio, que Dios quiere que sigamos, la guía, y por esto nos invita a orar por ellos, para que estemos conscientes de la importancia que tiene el representante del pueblo, pero también de la importancia que tiene que el pueblo de Dios guarde su lugar, que el pueblo de Dios muestre a Cristo, que viva para Dios. De verdad no es una bandera ideológica, y sí una bandera de fe. Y tenemos dentro de la Biblia muchos ejemplos. Josué oró y el sol se detuvo, ¿verdad? Entonces, la oración es poderosa. Elías oró y no llovió. Y Elías oró y volvió a llover. Mira, la oración, el poder de la oración. ¿No? Si hablamos de David era un hombre de oración y buscaba en el Señor. Y cuánto creció David, cuánto ha hecho de bien a su pueblo, ¿no? Y Daniel, todas las situaciones que tuvo fue en oración. Ezequiel igual. Todo lo que pasó, aún oró y el Señor lo respondió. Y de verdad, cuando Jesús habla, orar sin cesar, es para orar todo el tiempo. Y de verdad, es una arma espiritual. Si vemos en el Antiguo Testamento todo que Dios movió por la oración. Ana era estéril y tuvo un hijo, ¿no? Samuel, por oración. Entregó este hijo para servir a Dios. El poder de oración es tremendo. Y muchas veces nosotros nos olvidamos de esto. No damos tanta importancia por la oración. Vemos que los servicios de oración están casi se acabando. ¿Por qué? Porque la gente no quiere ir a orar. Y de verdad es raro esto, porque si el Señor Jesús ha dicho que debemos orar sin cesar, mira, es raro cómo las personas no quieren orar, no quieren estar para orar.
Y cuando hablamos de gobernantes, orar más por ellos. Perdón, ¿por qué? Porque de verdad mucha gente puede ser beneficiada con el poder de tu oración. Entonces usted y yo debemos orar por los gobernantes, orar por nuestros países, orar por cada dirigente, no importa el nivel que esté, si es presidente o si es solamente el director de su departamento, no importa. Debemos orar y orar por ellos para que Dios dé a él claridad, para que Dios siga dirigiendo sus pasos, que cada decisión que él va a tomar, que sea dirigida por el Señor. Eso es tremendo porque nosotros hablamos, sí, tenemos que orar. ¿Sabe por qué? Porque nosotros dependemos de este Dios que es todopoderoso. Nosotros no tenemos la confianza en este Dios. Si tenemos, sí, ahí vamos a buscar más de Él, porque Él tiene un propósito para todas las cosas. Muchas las veces nosotros no vemos, pero Dios está viendo mucho más allá de aquilo que nosotros vemos. Entonces, no es la pregunta así cuando pasamos por dificultades y todos, no es por qué pasamos, pero ¿para qué pasamos, Señor? ¿Qué propósito tiene? Dios mantuvo su pueblo en exilio por más de 70 años, pero tuvo un propósito para todo esto. Y siempre nosotros estamos aquí para dar las glorias a este Dios. Y las personas así, como nosotros también tuvimos la oportunidad de escoger, que las personas vean, que las personas sientan y que las personas también puedan tener la elección de conocer más de este Dios que es todopoderoso, ¿no? Y muchas veces nosotros podemos pensar, mira, si todo está en control de Dios, ¿por qué voy a orar? Si todo está en control de Dios, Dios lo puso allá. No, quien lo puso fue usted que votó en él para estar allá. Sí. Dios no ha hecho eso. Dios Claro, te dio los permisos, ¿verdad? Claro, pero aún así Dios puede obrar en la vida de esa persona, Dios puede transformar y dirigir la vida de esa persona, Así pero es. se necesita que oremos por él, que intercedamos por él. Entonces, tenemos que pensar realmente el papel tan importante, ya lo hemos hablado, que juega el cristiano en el mundo de hoy. Hay un propósito, además de predicar a Cristo, además de testificar de Cristo, el propósito es orar para que aquellos que nos gobiernan sean dirigidos por Dios, tengan esa sabiduría de la cual lo vimos con el rey Salomón. ¿Recuerdas, hermana Nilsa? El rey Salomón oró a Dios por sabiduría para guiar su pueblo, y hasta el día de hoy ha sido uno y es el único rey con más sabiduría que ha existido sobre la tierra, un hombre sabio en todos los aspectos. Ahora, su gran fortaleza fue la oración a Dios. Así. Su gran fortaleza fue humillarse a Dios. Entonces, de verdad, el cristiano tenemos de parte de Dios no sé si decirlo, una arma, pero tenemos algo tan poderoso como la oración, que si nosotros entendemos realmente el alcance que tiene cuando nosotros oramos a Dios, cuando Dios obra, porque escucha nuestra oración, si tuviéramos el alcance, pudiéramos pensar en el alcance y el beneficio que esto trae a la humanidad, de verdad que estaríamos en oración, como dice la palabra, sin cesar, día y noche. Sí. Día y noche, porque es la espada del cristiano, es también la llave para que Dios derrame más y más bendición sobre la humanidad. Amén, así es. Y muchas las veces pensamos, ay, para orar tenemos que estar allá de rodillas, o tenemos que estar en un templo, o tenemos que estar en solitud. Pero la oración es la conexión que tenemos con Dios en a todo momento, porque Dios es omnisciente, está adentro. Entonces nosotros podemos estar en el trabajo, podemos estar manejando y hablando con Dios. Entonces todo el momento
es un momento de oración. Sí, tiene un momento de quietud, es bueno, porque también a escuchar a Dios. Nosotros solo queremos hablar. Ay, hablamos mucho, pero también de quietud para escuchar a Dios. Pero siempre con el corazón grato por todo que ha hecho, con humildad. Creo que muchas las veces nosotros nos engañamos y nos olvidamos de nuestra humildad y nos quedamos como yo soy. Ahí se van las consecuencias del malo que podemos escoger. Pero siempre orando y pidiendo a Dios la dirección. Y también como Salomón buscaba la sabiduría, buscaba conocimiento y por el conocimiento sí tomaba sus decisiones. Así nosotros tenemos la Biblia con tantos conocimientos y no tomamos en cuenta cuando vamos a decidir las cosas, ¿no? Y de verdad, nosotros muchas veces nos alejamos de la oración, pensando que, sí, Dios lo sabe todo, Dios lo controla todo. Sí, Dios controla, Dios lo sabe, pero Dios quiere saber lo que usted piensa. Y de verdad, cuando hicimos estudios sobre los milagros de Jesús, a cada milagro Jesús preguntaba, ¿qué quiere que te haga? Mira, si la persona es ciega, si la persona es paralítica, pero Señor, no está viendo. Para nosotros es obvio. Es algo normal, mira, él quiere ver, no, pero el Señor lo preguntaba. Y de verdad, nosotros tenemos que entender que la oración es lo medio que hablamos con Dios y que escuchamos a Dios. Nils habló mucho sobre eso, sobre escuchar, porque nosotros queremos hablar y hablar y hablar, pero escuchar a Dios. Y como Carlos habló de Salomón, es tremendo. Los versículos que me gustaría ver está en Proverbios capítulo 28, versículo 2, dice así: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Amén. Mas cuando domina el limpio, el pueblo geme. De verdad, nosotros tenemos el poder de la oración, el poder del voto, el poder de elección de quién vamos a poner allá. Entonces, esto habla para nosotros. O sea, nosotros que debemos orar por los gobernantes y hacer, platicar nuestro voto de forma correcta. Ok, pero quien ganó fue lo otro. Ok, sigue orando por él, ¿verdad? Sí, de verdad nosotros tenemos el poder de la oración, porque nosotros por la oración estamos en conexión con el Todopoderoso, aquello que puede hacer, que puede mover montañas, que puede hacer de todo. Entonces, ese es nuestro poder, de tener conexión con este Dios Todopoderoso. Pero mucha gente no lo ve. Hay un pasaje, hermanos, que creo que describe claramente lo que Dios espera que nosotros hagamos cuando oramos. Y este pasaje nos lleva o nos debe llevar a entender que tenemos que orar aún por aquello que no me gusta, tenemos que orar por nuestros enemigos, tenemos que orar por aquellas personas que no estoy de acuerdo, y mi actitud debe ser una actitud de amor, de pacifismo, de compasión. Dice en el mismo pasaje que estamos viendo en 1 de Timoteo, hermano, capítulo 2, versículo 8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Creo que este versículo describe claramente la actitud que debe tener el cristiano al momento de orar, y debemos de quitar todo enojo, todo desacuerdo, toda predilección, y orar por la persona. Orar por la persona, orar por el enemigo, orar por el gobernante, no importa si es de mi partido, no importa si es de otro partido. Pero cuando yo oro, tengo que orar para que la paz sea
para que la paz venga, tengo que orar para que la bendición venga y tengo que orar para que la sabiduría venga. Entonces, debo de dejarme de lado si soy de un partido o si soy de otro. Y debo de aferrarme más a lo que Dios quiere, a lo que Dios espera de mí. Sí, de verdad, hermano, de verdad, nosotros muchas veces queremos manifestarnos y podemos hacerlo, pero nuestra manifestación debe ser una manifestación cordata, debe ser una manifestación tranquila. Nosotros no vamos a luchar, no, nuestra lucha es espiritual. Hello, es espiritual. No tenemos que salir a pelear con la gente. No, no, no. Nuestra lucha es espiritual. ¿Podemos manifestarnos? Sí, debemos manifestarnos. Este versículo que Carlos leo en 1 de Timoteo 2:8 habla de eso. Con manos santas. O sea, tenemos que estar santificados, tenemos que estar libres del pecado y buscarmos la faz del Señor y manifestarnos de forma cordata. Y cómo manifestarnos es importante. Vemos lo que Jeremías habla en Jeremías capítulo 29, versículo 7. Y procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Wow, maravilloso este pasaje, hermano, y describe lo que Dios puede hacer, pero también lo que es necesario que hagamos nosotros. Sí, de verdad, paz. Buscar a paz con todos. No estamos aquí para pelear. Vemos el crecimiento del movimiento musulmano, pero no estamos aquí para pelear. Estamos aquí para interceder, estamos aquí para mostrar, estamos aquí para enseñarlos. Y así, y vamos caminando. Ahora, la paz. ¿Debemos manifestarnos? Sí, debemos manifestarnos en paz. No con peleas, no con guerras, no con agresiones, no hablando malo de uno, de otro. No. A paz. Y orar por las personas. Mira, si el cristiano supiera el poder que tiene la oración, si él se diese cuenta el poder que tiene en su vida como una persona que ora y que busca la dirección de Dios. Mira, de verdad el mundo estaría muy diferente. Nuestras iglesias estarían muy diferentes, ¿no? Las comunidades, los ministerios estarían muy diferentes. Pero las personas quieren hablar. Ellas no quieren escuchar la voz de Dios. Ellas quieren hablar. Entonces, ese tiempo de quietud que Nils habló es importante. Acálmate, aquíétate, escucha la voz del Señor. Tiene una alabanza que en un momento muy difícil de nuestra vida, era la alabanza que siempre venía. Era tremendo, hermano. Prendiera el radio en una estación secular, era esta alabanza que venía. Era algo así, que hablaba, acalma tu alma, acálmate. Aquíétate. Aquíétate, tranquilízate, confía en Dios. Y de verdad esto. Como cristianos debemos buscar la paz, como cristianos debemos orar por los gobernantes, como cristianos debemos orar por toda la gente. Si nosotros de verdad supiéramos el poder que tiene la oración, de verdad oraríamos más, ¿no, hermano? Claro, pero también si entendiéramos que a Dios le agrada que seamos obedientes y viendo la oración desde una perspectiva de una ordenanza, un mandato de Dios, entonces esto aún nos hace más
responsables y tendríamos que ser más diligentes. Primero para obedecer a Dios y segundo para cumplir lo que Dios quiere que hagamos sin pensar en mí, sin pensar en si estoy de acuerdo o no. Pensar más bien en agradar a Dios, que lo hablamos desde el principio. Ese es el propósito de una vida que hace lo que Dios quiere, desde una vida que muestra a Cristo, una vida que testifica de Cristo, una vida que se somete a Dios. Entonces, la oración implica más que solamente orar, más que dar testimonio, más que recibir la bendición, implica obediencia, requiere obediencia, porque es algo para nuestro propio beneficio, pero para el beneficio del mundo, que lo hemos estado repitiendo una y otra vez. Ahora, interesante, hermanos, que esa paz de la cual habla Jeremías comienza con nosotros, porque dice procurar la paz de la ciudad. Entonces tiene que comenzar con nosotros esa paz para que pueda haber paz en la ciudad, en el país, en el pueblo donde estamos. Y esa paz con nosotros tiene que comenzar con mi familia, con mis vecinos, con mis compañeros de trabajo, con mis enemigos. Tengo que comenzar a vivir en paz con todos ellos. Y esto sería como una cadena en el mundo, porque te imaginas, si todos los cristianos del mundo buscáramos la paz, buscáramos mostrar el amor de Dios, no solamente a nuestra familia, sino aún a aquellos que consideramos enemigos o que son nuestros enemigos, ¿se imaginan el cambio que habría en este mundo? ¿Cómo los mismos gobiernos procurarían leyes mejores para todos? Porque la gente respeta, porque la gente vive en paz, porque no hay violencia. Entonces sería un mundo realmente distinto, pero tiene que comenzar con el cristiano. No puede comenzar con el que no conoce a Cristo, no puede comenzar con el gobernante. Para que un gobernante tenga sabiduría, busque el beneficio de todos, pues tenemos que orar nosotros primero. Tenemos que buscar la dirección de Dios para él en su vida. Y esto solo se logra a través de la intercesión, a través de la oración. Y de verdad, hermano, muchas veces lo que nosotros queremos, mira, empieza usted. ¿No? Empieza usted orando y mira, ora por mí. Sí, yo oro por ti, pero ¿y usted? O sea, tiene que empezar en nosotros, en cada uno de nosotros. Y cuando usted habla de cristianos, si nosotros fuéramos cristianos que buscáramos la paz, mira, tenemos iglesias que están en peleas tremendas, de verdad. Mira, cuando hacemos nuestro, que nos llamamos de estudio bíblico, pero es un conociendo y viviendo la palabra de Dios, queremos aplicar la palabra en nuestra vida. No somos perfectos, no somos los mejores, de verdad que no, pero queremos aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Y esta aplicación de la palabra de Dios va a traer a nosotros intimidad con Dios, va a traer a nosotros madurez, va a traer a nosotros los verdaderos estándares de Dios para nuestra vida. Va a traer a nosotros lo que es importante, como la oración, como mantener la paz con todos. No pelear, no, mira, porque mi micrófono está bajo, mi micrófono está alto. No, cálmate, a paz con todos. Y esta paz que el Señor quiere a través de mi vida y a través de tu vida. Y como cristianos, oramos por la paz. Ay, pastor, pero no va a tener paz. Mira, la paz que hablamos no es la paz mundial, es la paz dentro de nosotros. Si nosotros tenemos la paz, tiene que empezar adentro de nosotros. Usted puede estar en medio a conflictos, a guerras, a confusiones, a lo que sea,
Pero si usted tiene la paz de Cristo dentro de usted, tranquilo, pase lo que pase. ¿Verdad? Muchas personas se olvidan que nosotros, cada uno de nosotros, somos el templo de Jesús, el templo que tiene que tener paz, un templo para orar. Nosotros somos este templo porque tenemos el Espíritu Santo adentro de nosotros. Él vive en nosotros. Entonces, todo lo que hacemos es para dar glorias y honores a Él, así como cuando estamos en algún lugar público. Todas nuestras acciones, nuestras posiciones son para la gloria de Dios, no para de nosotros mismos. Pero sabemos que representamos a este Dios. Imagínate, hablar que soy cristiana es fácil, pero vivir el cristianismo adentro, empezando en mi vida, esto es depender de Dios. Está Entonces, complicado, ¿verdad? sí, las personas a mí, sí, soy fácil hablar que estoy orando, va a ser como los fariseos de la época ya de la Biblia, que hablaban tan tremendamente bien, las personas los idolatraban, pero por adentro no vivían nada de aquello que hablaba. Entonces, eso no es verdad, eso es engaño. Entonces, nosotros hoy también buscamos la verdad, no vivir en engaño. Así es, así es. Y de Sí, verdad, es muy fácil, vemos lo que lo otro no hace, pero no Sí. vemos lo que nosotros no hacemos, ¿verdad, hermano? No, además tenemos que entender que mientras estemos en este mundo, lo hablamos anterior, estamos sujetos a las autoridades, estamos sujetos a las leyes. Entonces, creo que por lógica, a todos nos gustaría y nos agradaría vivir en paz, vivir tranquilamente, sin problemas, sin persecuciones, sin estar en conflicto con otras personas que no piensan igual. Entonces, tendríamos esa paz de la cual hablan. Ahora, no somos de este mundo, pero tenemos que orar por este mundo, por los gobernantes. Eso lo tenemos que tener claro, porque mientras no estemos con el Señor, estamos aquí y somos afectados o somos bendecidos. Sí, ¿verdad? Es una elección de cada uno, ¿no? Así es, Y también nosotros necesitamos de leyes, reglas, para que podamos vivir en sociedad, ¿no? Tener una conducta en la sociedad. Todo eso Un sabemos respeto, que ¿no? somos, sí, y necesitamos de esto para convivir. O sería un caos, como en el inicio. Nadie respeta nada. No, necesitamos de esto. Pero desafortunadamente sabemos que somos personas que vienen con la naturaleza pecaminosa y viene el orgullo, viene la ganancia, viene la autosuficiencia y muchos gobernantes están más a merced de todo esto, de la lujuria, de todo eso. Ellos allá están mucho más así expuestos a estas tentaciones. Entonces, mucho más tenemos que orar por los gobernantes. Amén, de verdad muy importante. Entonces, hermanos, pensemos en esto, de verdad estos temas que hemos compartido son muy importantes, muy interesantes, pero sobre todo son temas que debemos de plantearnos cada día, ya que son parte de nuestra vida y si son parte de nuestra vida, pues tenemos que tomar acción de ello. Y lo que sugiere la palabra de Dios es orar. Orar siempre. Amén, amén. Y sin cesar, la palabra ainda acrescenta, sin cesar. Wow, sin parar, sin detenerse, sin callarse. Hay que orar siempre. Y alabado sea el Señor que escucha nuestras oraciones. ¿Verdad? Esto también tenemos que pensarlo porque Dios es paciente, Dios es misericordioso y su gracia es inagotable. Entonces, tenemos que pensar en esto también y si ha tolerado a aquellos que van en aumento de maldad y sigue dándoles una oportunidad, pues también a nosotros nos sigue dando una oportunidad para que hagamos lo correcto delante de Dios, para que
que vivamos como Dios quiere que vivamos realmente y nos consagremos a Él. Entonces, no desperdiciemos el tiempo. No nos quedemos dormidos, ni nos quedemos esperando que otro ser humano cambie las cosas. Las cosas las puede cambiar Dios. Las cosas las quiere cambiar Dios. Amén, así es. Pero quiere que nosotros seamos parte de ese cambio, de esa transformación. Y nuestro papel es orar a Dios, glorificar a Dios y mostrar al mundo a Cristo Jesús. Muchas veces lo que nos olvidamos de que queremos nuestros derechos, pero no queremos nuestra responsabilidad. Y nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de orar a Dios, no solamente por nuestros problemas, por nuestras dificultades, por nuestras situaciones, mas orar a Dios por todo. Interceder, ¿no? Interceder por los gobernantes, interceder por su patrón, interceder por la compañía que te da el trabajo. Tiene que interceder por él, tiene que orar por él. Hasta por los vecinos que pone el sonido alto, que te incomoda. No, ora por él. Ora por él. Así. Pero como cristianos, como seres humanos, nosotros queremos nuestros derechos, pero no queremos nuestras obligaciones. Queremos tener derechos, mas no obligaciones. Pero de verdad, como cristianos, aún como cristianos, no importa la iglesia que esté, no importa la comunidad que esté, no importa el ministerio que esté, o que importa el Cristo que usted sigue. Como cristianos debemos interceder, debemos orar por los gobernantes. Esta es nuestra parte, esta es nuestra parte. Y de verdad, nosotros tenemos que criar el hábito de orar. No es fácil. No es, ay, pastor, pero voy a orar, oro 10 segundos, ya se acabó el tema. No, empieza a orar. Empieza a orar y el Señor va a te dar tema. El Señor va a te traer a su cabeza o que usted debe orar. Y va a pasar. Muchas veces yo tengo orado por personas que nunca vi en mi vida, por situaciones que no vi o que ocurrió. Pero yo oro y yo creo que el Señor hace lo que tiene que hacer. El Señor busca intercesores. El Señor busca personas que puedan se poner en la brecha. Personas que estén dispuestas a orar. Personas que estén dispuestas a ayunar, a interceder por la gente. Y de verdad, nosotros como cristianos debemos ser ejemplos, ¿no? Debemos ser ejemplos y sermos testigos de que la oración tiene poder. Aún no importa el gobierno que usted esté viviendo, si es un gobierno autoritario, sea un gobierno demócrata o que sea. No importa el gobierno que usted está viviendo. Bajo la autoridad del Señor, usted tiene el poder de la oración. Y usted debe, como cristiano, no debe buscar sus derechos, debe buscar sus obligaciones. Y nuestra obligación es orar sin cesar. Sí, de verdad, nosotros no tenemos que preocuparnos por nada más que obedecer a Dios y cumplir con la palabra de Dios. De lo demás, Dios se va a encargar, Él tiene el poder, Él tiene un plan. Entonces, por más malo, por más bueno que sea el gobierno, está ahí. Tenemos que orar para que Dios lo utilice de una forma u otra o para que cambie nuestra forma de verlo y empezar a vivir de una manera diferente en un mundo caído, en un mundo lleno de maldad, en un mundo lleno de pecado, en un mundo donde se empieza a ver que lo bueno lo ven como malo y lo malo como bueno. Entonces el mundo está cambiando, la gente está adquiriendo pensamientos diferentes y no podemos nosotros
ponernos ahí para ver cómo cambia o ver con quién estamos de acuerdo y con quién no. Nosotros tenemos que actuar ahora, tenemos que orar a Dios para que Dios tome control de su creación, de nosotros mismos, y que pronto venga nuestro Señor Jesús para irnos, y entonces sí tendremos un gobierno con justicia, con igualdad, con paz, con amor, con autoridad, con beneficio para todos, porque Dios es un Dios justo y será un gobierno justo y un rey justo. Entonces, hermanos, esto es pasajero. Yo les invito a pensar en que tenemos que comenzar a cambiar desde hoy nuestra forma de pensar en cuanto a la política, en cuanto a las autoridades, en cuanto a nuestras responsabilidades, pero también, y muy importante, en cuanto a mi relación con Dios. Y de verdad, mira, estamos en radioviniardi.net, una radio que está por internet. Y si está por internet, donde hay señal de internet, ahí estamos. Y estamos también en YouTube, ¿no? Y en el canal @AVM Hispanos, que se puede escuchar por todos los lados. Y cada video que ponemos en YouTube, nosotros ponemos leyendas en español, en portugués, en inglés, en hebreo, en italiano, en chino, en japonés. Está por ahí. O sea, las personas pueden leer. Entonces, de verdad, esto es una convocación a cada uno de nosotros, que nosotros debemos orar por nuestros gobernantes. Esto es el papel de la iglesia, es el papel suyo y mío. Nosotros somos la iglesia. Y aquí, como un ministerio digital, nosotros estamos por todo lado. Y es muy importante que usted y yo estemos juntos en oración, orando por nuestras naciones, orando por nuestros gobernantes, orando por nuestros patrones, orando por la compañía que trabajo, con las personas que están a mi vuelta, orando por todo, por mi familia, empezando, como Carlos habló, empezando en nuestra familia, en nuestra casa. ¿Cuántos cristianos hoy no oran antes de comer, verdad? Tengo hambre. No, cálmate, vamos a orar, vamos a agradecer al Señor. O sea, tenemos que tener eso como una plática, no como una reza, más una oración de gratitud al Señor por todo que Él tiene hecho en nuestra vida. Bueno, Amén. ahí estamos, Wow. y el programa se fue y te invitamos a estar con nosotros. En viernes tenemos nuestro Conociendo y Viviendo la Palabra de Dios. En español se puede estar con nosotros, o jueves en portugués, como quiera. Entra ahí en avmdigital.org y esté con nosotros. Y te invitamos a estar con nosotros en próximo martes, ¿verdad? Donde vamos a seguir un tema. Siempre tenemos un tema interesante, un tema para hablarmos. Si ven que no necesitamos mucho de tema para hablar porque hablamos demasiado. Ya se acaba el tiempo, pero si se quiere, seguimos hablando. Seguimos hablando. Pero si usted tiene un tema que te interesa, que le gustaría que buscáramos según la palabra del Señor, mándanos por las redes sociales, mándanos por WhatsApp. Y nosotros vamos a estudiar y vamos a preparar y vamos a nos preparar también para hablarmos sobre este tema. Lembrando que estamos aquí no para promocionar a Carlos, no para promocionar a Nisa y tampoco a mí, mas estamos aquí para promocionar la palabra del Señor. Una vida Amén. cristiana completa dentro de los estándares de Dios. Amén. Amén. Así es. Carlos, sus consideraciones finales. Bueno, de verdad, hermanos, creo que lo hemos dicho todo. Solamente recordar que tenemos que orar siempre, primero para fortalecernos espiritualmente, para tener una comunión más íntima con Dios,
pero también para que los demás puedan ser bendecidos y puedan vivir y sentir la gracia y la misericordia de Dios. Nilsa, Amén, amén. Y así nosotros en la tecnología, me gusta cuando habla así, primero Dios, ahí vamos. Entonces siempre Dios adelante de todas las cosas. Sean Amén. buenas, sean malas a nuestros ojos, pero Dios sí tiene un propósito y podemos confiar en este propósito. Entonces sigamos siendo cristianos verdaderos y que podamos interceder mucho más por tantas cosas que pasan por ahí afuera, ¿no? En nombre de Jesús. gracias a usted que está con nosotros en radioviniardi.net, en vivo, en la representación, en la repetición del programa, o que está en YouTube. Gracias a usted, gracias a Carlos por estar siempre dispuesto a estar con nosotros, a Nirza también por estar con nosotros y los esperamos en el próximo programa en nombre de Jesús. Tenga un día lleno de la fuerza, de la unción y del poder del Señor en nombre de Jesús. Dios te bendiga. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Bye.